Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tenemos un Dios maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Pero ¿saben una cosa? Él es perfecto. Que aún la Escritura nos dice en Colosenses que pongamos los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo. Y ahí es donde tenemos que apuntar y creer, porque de ahí viene mi socorro, de ahí viene mi refugio para todo lo que necesito. Y sabes, entonces yo te quiero hablar de algo tremendo. Una de tantas funciones que nosotros como padres, como varones tenemos, y la Escritura nos enseña algo maravilloso. La Escritura habla de Jesús, de tantas cosas preciosas que Él tiene como camino, verdad y vida, pero también dice que Él es el príncipe de los pastores. ¿Me explico? Y tú y yo, varón, somos pastores. Pero debes de entender esto. El pastor no es aquel que tiene un micrófono, que está en una iglesia y que predica todos los domingos en su iglesia y que da mensajes muy buenos. No, tú eres un pastor en tu casa, un pastor que guía a su familia, un pastor que protege a su familia, un pastor que alimenta a su familia. Y no necesariamente te estoy hablando de cosas físicas, sino tiene que ver con cosas espirituales. ¿Sabes? Decían, y lo comentaban bien aquí, lo decía Luis, y a mí me encanta esto. La Escritura nos enseña esto que es tremendo. Primera de Corintios 11:1 dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en la traducción lenguaje actual dice: así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y les decía en un principio, nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Pero sí tenemos un ejemplo en los cielos que se llama Jesús, en el cual tenemos que apuntar a tratar de ser como Él. Y digo tratar porque ser como Él pues nunca vamos a poder hacer, pero más vale siempre poner mi estándar muy arriba para errar lo menos posible. Y nosotros tenemos que convertirnos en el ejemplo que arrastra a nuestros hijos. Porque el problema es que nosotros pensamos que el pastor de tu casa es el pastor, y en un sentido tiene razón, pero tú y yo somos los primeros que pastoreamos a nuestra casa. El ejemplo en nuestra vida, en la forma que nos conducimos, en la forma que hablamos, en la forma y el ejemplo que le damos, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo hablamos, cómo nos conducimos con la gente en el trabajo. Ahí estamos testificando y ahí estamos queriendo dar un ejemplo. ¿Y sabes qué? Tus hijos ven lo que haces. Y probablemente, les decía yo en la mañana, a lo mejor no hemos dado el mejor ejemplo, y probablemente nuestros hijos pueden decir: hay cosas que dice mi papá, pero las realidades son otras. Se para y habla y dice, pero en la casa es completamente diferente. Y no se trata de un regaño, sino decir: ¿sabes qué? Tengo un Padre maravilloso en los cielos que quiere transformarme, que me quiere cambiar. Y yo creo que lo más importante es eso, que entendamos que Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí de transformarnos, de cambiarnos. Y me encanta cuando pienso en Jesús como un pastor, y la figura del pastor se utiliza a lo largo de la Escritura de maneras tan diferentes pero tan enriquecedoras. ¿Sabes que en la antigüedad el ser pastor era uno de los trabajos menos valorados? Es decir, se le daba al hijo menor de la familia: tú ve a cuidar las ovejas. Pero sabemos la historia maravillosa del rey David, que siendo ahí, ¿verdad?, aquel pastorcillo que cuidaba las ovejas del padre, de ahí sabemos toda la historia que hubo a través del rey David, que empezó ahí cuidando ovejas. Y sabes, los pastores como tal tienen tres cosas muy importantes que tienen que realizar, y tú y yo, varón, tienes que aprenderlo. Tienes que aprender a guiar a tu casa, tienes que aprender a alimentar a tu casa, y tienes que aprender a proteger tu casa. Y son aspectos que nos decía Miguel Ángel, que los que hemos pasado los hemos mencionado. Pero sabes, la guianza es tan importante. El guiar a una persona no necesariamente todo el tiempo es porque lo guías hacia un lugar correcto, sino más bien a veces lo tienes que guiar para que no vaya al lugar donde es un lugar incorrecto, donde está brevándose en cosas que son incorrectas. Tienes que poner el ejemplo, ahí no es. Tienes que aprender a estorbarle a tus hijos, tienes que aprender a decirles y no consentirles pensando que porque no se vayan de tu casa les vas a seguir permitiendo que hagan las cosas que hacen. Tienes que tomar la autoridad y tienes que guiar de manera correcta a tus hijos. ¿Con qué? Con base a la palabra de Dios, porque se trata de esto, de que hablemos y digamos y hagamos lo que dice la palabra de Dios, para que
nuestros hijos sean transformados, que podamos alimentarlos. Una de las funciones de los pastores precisamente era llevar, en este caso a las ovejas, allá en la montaña fulana de tal o en el valle tal, al lugar donde había los mejores pastos para que comieran, para que se abrevaran, aún para que descansaran. Y nosotros tenemos que hacer eso en casa. Tenemos que alimentarlos ¿de qué? De la palabra de Dios, del ejemplo que damos con ellos. ¿Cómo los protegemos? Precisamente hay un elemento que me encanta, aún el Salmo 23 lo cita, versículo 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué importante, la vara y el callado era un elemento que tenían los pastores para dos cosas muy importantes: para proteger, para defender cuando venía el lobo, cuando venía, en el caso de David, venía el león, en este caso el oso, peleaban con él con la vara. Pero también el callado era para jalar a las ovejas, para guiarlas a los lugares que tenían que ir. Y nosotros tenemos que hacer eso. Dice, me infundirán aliento. Tenemos que ser los que alentemos a nuestra casa. Tienen que ver el ejemplo que tú estás haciendo en tu casa, tus hijos. Ánimo, si puedes. Se cayó 3 veces, pues no importa, hijo, vamos adelante. El ejemplo que nos daba el ingeniero Silva, qué maravilloso, hijo, ahí está el apoyo para las clases de inglés, y hoy es el resultado, ¿verdad? Podemos ver que los pequeños detalles y en el ejemplo que nosotros hacemos con nuestra familia, ahí vamos a ver transformación. Porque acuérdense que la vida está hecha de pequeños detalles que finalmente se convierten en grandes y grandes victorias. Amén.